Qué gusto me da verlos a todos reunidos. Qué bien todos allí quietecitos esperando oír lo que les va a decir el abuelo. Yo soy el general de brigada Nomar Yaniv, de origen ruso-francés. Mi nombre al revés es Ramón Binay. Chillán, cuna de la cultura en Chile, vio nacer al libertador Bernardo O'Higgins, al pianista Claudio Arrau, a la escultora Marta Colvin, y un 31 de agosto de 1911, de sangre chillaneja y francesa, al gran tenor y barítono Ramón Binay. El hogar de Ramón se componía de sus padres, Jean Binay Robert y Rosa Elvira Sepúlveda, y de sus hermanos Antonio, María Antonieta y el pequeño Otto, quien vino al mundo el 24 de diciembre de 1921. A los 9 años pierde a su madre, y su padre regresa a Francia. Ramón estudia en el Liceo Gassendi, en Digne, una pequeña ciudad de los Alpes franceses. Ahí recibe los sacramentos de primera comunión y confirmación. Al no querer estudiar arquitectura como su padre le pedía, Ramón decide escapar en un buque con destino a Veracruz, donde es recibido por sus tíos abuelos, los Robert. Como castigo, lo ponen a barrer las calles del centro mercantil en el Zócalo de la Ciudad de México, donde vivió y trabajó de joven. Más adelante, se desenvuelve en la comunidad francesa del Distrito Federal y en la Fiesta Nacional de Francia le piden que cante la Marsellesa, que le ganó una gran ovación. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. Pronto lo contratan en la radio, la XEW y luego la XEQ, presentándolo como el gran barítono de México. Su voz seguía fortaleciéndose y da inicio a su carrera. Comienza a tomar clases con los famosos maestros José Pierson y Guido Pico, maestros también de cantantes mexicanos como Pedro Vargas y Jorge Negrete. A los 26 años, conoce a la joven mexicana María de los Ángeles Padilla Brondo y se casan el 4 de mayo de 1940, procreando 2 hijos, Ramón Mario Francisco y Rosa del Rosario Binay Padilla. Su esposa, mujer regiomontana y de mucha visión, lo impulsa en su carrera y le da confianza en sí mismo para llegar a logros mayores. Su primer rol formal en la ópera fue en 1931. En el papel de Alfonso XI de Castilla, de la ópera La Favorita. En el 38, ya es figura del Teatro de Bellas Artes, donde canta la Aída, la Gioconda, Il Trovatore y la Tosca. En 1941, filma la película Fantasía Ranchera, primera ópera en México que es llevada al cine al lado de Pedro Vargas y Ricardo Montalbán. Se convierte en empresario y lleva la ópera a la ciudad de Monterrey. Estando en la función con teatro lleno, el tenor mexicano José Pulido se queda sin voz y su tema, La Siciliana, es interpretado en la voz de Ramón Binay tras bambalinas. La ovación del público fue tal que José Pulido declaró que no era él quien había cantado, sino Binay. Posteriormente, la directiva de Bellas Artes le ofrece cantar El Otelo, en el rol principal, lo que constituye un parteaguas en su vida de cantante. Corría el año de 1944 y es cuando nace su primer hijo. Incrementa su repertorio en esta cuerda con las óperas Sansón y Dalila, Tosca, Carmen y Manon Lescaut. Dice Binay: mientras cantaba El Otelo, vinieron varias personalidades del City Center de Nueva York y me convencieron de ir a los Estados Unidos. Me contrataron para una función. El apoyo de mi esposa, María de los Ángeles, fue determinante. Finalmente, canté 6 funciones en la misma temporada. La fecha histórica de su primer Otelo en Estados Unidos fue el 9 de diciembre de 1946 en el Metropolitan Opera House de Nueva York, obteniendo críticas que hablaban de su gran talento. En el 47,
el director Arturo Toscanini pide a Ramón una audición en Nueva York y durante 6 meses estudia con él para la grabación de la ópera Otelo, transmitida por radio, tras lo cual Ramón fue considerado el Otelo del siglo. El propio Toscanini manifestó: Vinay nació artista y no hay mucho que enseñarle. Comprende rápido y además Otelo parece escrito para él. Ese mismo año reinauguró la Scala de Milán, la Catedral de las Óperas. Desde entonces se le llamó el gran tenor de Toscanini. A partir de entonces, Vinay cantó en los más famosos teatros del mundo, como el San Carlos en Nápoles, Palermo, Catania, la Arena de Verona, Teatro de Génova, el Colón de Buenos Aires, el Municipal de Santiago de Chile, y además en países como Alemania, Francia y Holanda, entre otros. No debemos olvidar su presentación como Otelo en el Covent Garden de Londres en 1950 y la inauguración de los festivales de Salzburgo en 1951, en un Otelo de antología dirigido por Furtwängler, y qué decir de su Otelo en 1952 junto a Renata Tebaldi. Bayreuth, sede de los festivales wagnerianos, no podía quedar al margen, y Vinay fue contratado desde 1951 y 6 temporadas más para cantar allí Tristán el adúltero, el incestuoso Sigmundo, el casto Parsifal, para después perderse en el Monte de Venus como Tannhäuser. Llegué a Bayreuth, dijo, por lo que yo llamo siempre una osadía de voluntad. Me hice más disciplinado que un alemán, tanto que allá me apodaron el tenor milimétrico. Tras este éxito, fue condecorado como Gran Caballero Wagneriano, recibiendo este honor de las manos del nieto del gran compositor Richard Wagner. En 1962 vuelve a cantar como barítono y bajo cantante, incluyendo 26 roles que debía cantar hasta 1971, pero en 1969, en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, canta el último acto del Otelo, para despedirse definitivamente de la tesitura de tenor. ¿Quién hubiera pensado que el niño que a los 7 años lloró frente a toda la escuela por olvidar la letra del himno nacional chileno se convertiría en un cantante de ópera de talla mundial, interpretando roles en 5 idiomas distintos? De ese niño de la infancia, todo quedaba, menos el miedo a los escenarios. Ramón siempre se caracterizó por su responsabilidad y perseverancia. En 1978, el gobierno de la República de Chile le confiere el cargo de cónsul particular en la Fustera Benissa, en España, y el rey Juan Carlos I ordena que se le reconozca dicho nombramiento en todo el país. Posteriormente se muda a los Estados Unidos y en 1989 llega a residir a México. En la Universidad de Guadalajara, al término de un homenaje en su honor organizado por el maestro Alberto Esparza, sorprende a todo el auditorio cantando el Nessun Dorma, demostrando aún su gran voz a los 78 años de edad. En 1995 recibió la visita de una delegación de Chile encabezada por el licenciado Aldo Bernucci, alcalde entonces de Chillán, miembros del periódico La Discusión, amigos personales como Jaime Carrasco, empresarios y miembros de la Sociedad Musical Santa Cecilia y del renombrado escritor Carlos Bastías, autor del libro Ramón Vinay, de Chillán a la Gloria. Ramón pasa a la gloria en la ciudad de Puebla un 4 de enero de 1996. Después de un emotivo funeral, sus restos fueron trasladados al Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde el país entero se declara en luto nacional. El pueblo de Chillán y sus autoridades se volcaron para darle el último adiós, y la noticia de su muerte dio la vuelta al mundo. Posteriormente, la tierra que lo vio nacer, Chillán, fue el último lugar al que llegarían sus restos, ya que ahí descansa al lado de su querido amigo y coterráneo, el gran Claudio Arrau. Desde su partida, Ramón ha sido homenajeado en diversas ocasiones. En Chile, una escuela lleva su nombre. También se cuenta con la Sala Vinay en el Teatro Municipal de Chillán. Se han develado varios bustos del cantante, siendo la comunidad política y artística de Chile los principales promotores de dichos honores. Sin duda,
Su presencia en los escenarios jamás será sustituida. Ramón Binay Sepúlveda, solo ha habido uno en la historia de la ópera mundial. Solo uno ha sido nombrado el gran tenor de Toscanini. Sea así recordado, el hijo ilustre de Chillán, El incomparable Ramón Binay.